Ahora sí, Ajá, ahora sí. aquí tengo las gráficas de velocidad, estas como sinusoidales, ahí están bonitas. Ok. Entonces, aquí, esta es la información, ¿verdad? Entonces les decía, esta es la información, estos momentos de inercia y estas distancias de acá, lo que es la columna M y la columna O, son distancias que ya no calcularíamos por fórmula ahí, sino que esas magnitudes las vamos a copiar, vamos a poner el contenido de lo que nos suministró el programa CAD, en el cual calculamos la ubicación Ajá. del centro de masa los momentos de inercia. Profe, y ahí, digamos, para los centros de masa, en el caso de nosotros, entonces sí tendría que ser la mitad de las distancias de los Ahorita eslabones. para terminar este ejercicio, que ustedes van a terminar esto, para la próxima semana van a terminar todo hasta aceleraciones. Vamos a considerar los momentos de inercia, sí los habemos calculado, ¿verdad? Como barras delgadas uniformes, un doceavo de la masa por la Ajá. longitud del cuadrado. Y las distancias van a ser la mitad, ¿verdad? De hecho, yo aquí le puse la mitad. Ah, bueno, este está malo porque le estoy haciendo cambios a las longitudes de los eslabones, entonces tal vez mejor poner que una formulita que sea esto dividido entre 2, ¿verdad? Ajá. Ahí está, por si hacemos cambios. Ah, bueno, pero esto quedó malo. Es que, ajá. Igual, esto dividido entre 2, igual, esto entre 2. Ahí están. Ok, entonces por fórmula de momento, ¿verdad? Pero con la idea de que vamos a avanzar y vamos a hacer esto todavía más realista. Entonces vamos a poner alguna geometría diferente y vamos a calcular momento de inercia y ubicación del centro de masa. Bueno, lo otro que sí vamos a cambiar desde ya, desde el análisis que ustedes van a hacer, y de hecho, pues yo así preparé el documento que les voy a subir a mediación virtual, es lo siguiente. Ustedes se preguntarán por qué razón, si es algo realista o es algo muy idealista, más bien, poner que la velocidad angular de entrada sea constante. ¿Quién le da movimiento a ese mecanismo? Pensemos en que eso es una Sí, aplicación real. sí, un Piensen en el motor. mecanismo, por ejemplo, de las escobillas de limpiaparabrisas. Entonces, tiene una entrada de movimiento circular y se convierte en movimiento tipo balancín o intermitente en el eslabón CD. ¿Quién le da movimiento a eso? De un motor eléctrico. Tiene que haber un motor. Tiene que haber un Ajá. motor. Un motor que ahí me dicen que gira con velocidad constante. ¿Será eso razonable, considerar que el motor gire con velocidad constante? Y yo pienso que sí. ¿Alguien más tiene alguna idea? Profe, O sea, recuerdo digamos, una vez que me había dicho el profesor Luis Castillo que si usted quiere aumentar la velocidad angular a los motores, se le aumenta la diferencia potencial eléctrico. Ajá. exacto, es como un variador de frecuencia y nada más, pero digamos, igual se mantendría, o sea, digamos, como igual en las escobillas que uno pasa con la manilla Diferentes del velocidades. retrovisor y le aumenta la velocidad, pero es igual esa velocidad se mantiene constante en cada uno de los puntos. De acuerdo. Bueno, siempre y cuando un motor esté bien calculado, ahorita digo qué es eso, la velocidad debería de mantenerse constante. ¿Qué significa un motor bien calculado? Bueno, un motor que tenga la potencia necesaria para mover el mecanismo que se requiere mover. Eh, los motores de corriente directa, como es en el caso de las aplicaciones en los vehículos, en toda la instalación eléctrica de los automóviles funciona con corriente directa porque proviene de la batería del carro y de un generador eléctrico cuya salida es corriente alterna, pero también se rectifica, se convierte en corriente directa. Entonces, en un motor de corriente directa se puede variar la velocidad variándole el voltaje
solamente. Es muy, muy sencillo. Así es en los carritos de juguete, por ejemplo, en las pistas de carros, cuando tenemos un control manual ahí para variar la velocidad, lo que hacemos es poner una resistencia en paralelo al circuito y entonces se genera un divisor de voltaje que hace que el voltaje disminuya o aumente hasta el máximo, que el máximo sería el máximo que da la batería. Entonces 12 voltios es el máximo. Entonces cuando la escobilla las ponemos a baja velocidad, lo que hacemos es que le estamos enviando menos de 12 voltios al motor y gira más despacio. Pero entonces a un voltaje constante, la velocidad también es constante. Si es un motor de corriente alterna, como todos los motores de las máquinas, ahí es un poco más complejo variarle la velocidad. Ahí se necesita un variador de frecuencia. No es solo suficiente variar el voltaje, sino que también hay que variar también la frecuencia. La frecuencia que en nuestro país y en casi toda Latinoamérica y en Estados Unidos es de 60 Hz, salvo algunas excepciones como Argentina, que es el sistema europeo con 50 Hz. Entonces, en los motores de corriente alterna se varía simultáneamente el voltaje y la frecuencia para tener ese efecto. Pero igual, en una determinada posición de voltaje y frecuencia, tengo una velocidad constante en el motor. Ahora, y en un motor de combustión interna, cuando uno va acelerando. En un motor de combustión interna, la velocidad la variamos aumentando el flujo de combustible. Cuando usted acelera, lo que hace es abrir las boquillas ahí en el sistema de inyección de combustible para que ingrese mayor cantidad de combustible a las cámaras de los cilindros. Y entonces, al haber mayor cantidad de combustible, la explosión que ese combustible genera es más violenta y produce entonces mayor potencia. No, ok, correcto, pero entonces su W, bueno, su giro también sería constante o no, porque como uno va acelerando y desacelerando. Es más difícil mantenerlo constante, pero sin embargo, gracias a la electrónica, usted puede mantener constantes las revoluciones. Sí, eso es como el control crucero. En el control crucero lo que mantiene constante es la velocidad de salida, ¿verdad? Pero también si la velocidad de salida es una relación entre la velocidad angular y el conjunto de sistemas de transmisión. Entonces, si yo voy en una misma marcha, si yo voy en cuarta o voy en quinta y pongo un control crucero, entonces un sistema electrónico se asegura de inyectar la cantidad adecuada de combustible para mantener siempre las revoluciones al mismo valor si va en una misma marcha. Realmente el objetivo final es la velocidad. Entonces, si por ejemplo vamos en plano, podemos ir en quinta, por ejemplo, pero si de repente viene una pendiente en ascenso, ya en la misma marcha el motor se va a ver más forzado y trataría de bajar la velocidad. Entonces el sistema de control crucero lo que hace es aumentar la aceleración para mantener la velocidad constante. Entonces ahí sí cambia la velocidad angular, ¿verdad? Porque el objetivo final es tener velocidad constante. Bueno, resulta que, entonces volviendo a motores eléctricos, que es lo que existe en el 99.9% de las máquinas industriales. ¿En qué caso se utiliza en máquinas industriales motores de combustión interna? Bueno, cuando tenemos que llevar esas máquinas a sitios en donde no hay electricidad, o cuando esa máquina es móvil, como podría ser entonces maquinaria agrícola o grúas, bajocs, equipos que son móviles y su motor que utilizan para desplazarse es el mismo que le da movimiento a funciones especiales. Entonces, nos vamos a centrar en este momento en un motor eléctrico. Resulta que ustedes habrán tenido la experiencia en algún momento, tal vez no todos, pero si no lo han hecho personalmente, tal vez lo han visto de alguien haciéndolo.
estamos perforando un agujero con un taladro, ya sea en madera, en una madera dura o en una pared de cemento. Resulta que a veces el taladro se nos trata de pegar, ¿verdad? Se nos pega, y en ese caso, pues entonces la velocidad disminuye. ¿Y por qué es que está disminuyendo? ¿Por qué se está pegando? Bueno, porque la potencia necesaria para realizar la función requerida es mayor de la que me puede entregar ese motor. Entonces, cuando la potencia, bueno, y en ese caso ya directamente es el torque requerido es menor que el que me entrega el motor, entonces en ese caso sí disminuye la velocidad. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Bueno, y en ese caso estoy haciendo el hueco, entonces yo lo que puedo hacer es retroceder, volver a hacer varios intentos y no hacerlo como en un solo movimiento el agujero. Pero si fuese eso una máquina que tiene que trabajar continuamente bajo esas condiciones, entonces eso sería una indicación de que el motor no es suficientemente fuerte. Entonces yo necesito utilizar un motor más fuerte. ¿Y cómo se calcula entonces la potencia requerida por un motor? ¿Cómo creen ustedes que se deba calcular la potencia que requiere un motor en una máquina? A ver. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. Usted diseñó una máquina. Usted diseñó una máquina y resulta que tiene varios ejes con diferentes movimientos ahí, y finalmente pues ya tiene que hacer girar el eje de entrada. En su prototipo, pues usted lo que utilizó fue una manigueta para darle movimiento manualmente. Pero ahora que ya tiene que terminar la máquina, ahora tiene que sustituir esa manigueta por un motor eléctrico. Entonces, ¿cómo calcula usted el motor eléctrico? Y la potencia eléctrica es I por V, si no me equivoco. La Y potencia eléctrica. La potencia para el motor, digamos, que va a ejercer es W por el torque. Entonces imagino que son esas componentes las que yo tengo que... Okay. La potencia, efectivamente, ok, voy a regresar al... Habría, profe, como que igualar la potencia eléctrica o buscar un valor de la potencia mecánica de mi conjunto para poder encontrar una potencia eléctrica que me equivalga y poder usar un motor que me mueva ese. Ok, veamos. La potencia mecánica es igual al producto del torque por la velocidad angular. ¿Okay? ¿Qué valor de torque utilizaría usted aquí? Yo usaría el valor de la fuerza neta en B multiplicado por la distancia del eslabón AB para poder calcular el torque que se va a necesitar en el punto A, que sería el que recibiría el motor. Ok, voy a dibujar de nuevo el eslabón más sencillo que teníamos. Sus extremos A y B. Entonces me dice, ¿cuál fuerza multiplicaría ese? Yo pensaría como en la fuerza neta que hay en el punto B y encontrar, digamos, o bueno, la componente que esté perpendicular a esa barra AB de la fuerza que recibe el punto B para poder calcular el torque que recibe el punto A respecto a la fuerza que hay en B para poder calcular el torque que recibe el motor. Entonces estamos hablando, ya usted me está hablando de un torque en A, ¿de acuerdo? Sí, pasar el torque a A, sí. Un torque en A. Voy a dibujar un torque en A. ¿En qué sentido dibujo ese torque en A? ¿Sentido horario o antihorario? En el mismo de la velocidad angular o antihorario. Entonces, lo voy a poner en sentido antihorario porque así habíamos puesto omega. Hablo de un torque en A. Ok, ya me está dando algo importante usted. Tiene que haber un torque de entrada en A. ¿Cierto?
Porque, Correcto, sí. de lo contrario, ¿cómo se mueve eso? Ujú. O sea, no hay una varita mágica que dijo muévase. No, tiene que haber un torque de entrada. ¿Ok? Tiene que haber un torque de entrada. ¿Cuál es la magnitud de ese torque? ¿Ustedes creen que ese torque sea constante? Torque en A será constante. Yo digo que Sí. no. No, yo creo que no, porque va a depender de la fuerza que transmita todo el conjunto y De puede ser todas de las que en fuerzas algunos... que hay acá, ¿verdad? Exacto. Todas las fuerzas que hay acá, las BX y BY, tal y como pusimos, ¿verdad? Que vienen relacionadas a todo lo otro que viene detrás. Que aquí Pero yo creo que no es BX, como la constante. pusimos. Exacto, no, yo creo que no. Digamos, eh, lo que pasa, profe, es que conforme el ángulo avanza, se le hace más difícil al motor moverlo las por fuerzas todos los están eslabones que variando. tiene conectados. Ok, las fuerzas están variando. Efectivamente, las fuerzas para cada posición angular de esa barra, la magnitud de esas fuerzas está cambiando. ¿Ok? Está variando. Ya despejadas las fuerzas, nosotros podemos graficarlas y ver eso. ¿Ok? Sin embargo, en nuestro análisis, no pusimos un torque. No pusimos un torque en A. Y para hacer un análisis realista, realmente debemos de utilizar un torque en A. Y es un torque que no va a ser constante, porque conforme varíen estas fuerzas, se le va a hacer más fácil o más difícil moverlo. Por ejemplo, cuando esta barra está en posición totalmente horizontal, el peso produce mayor torque que cuando está la barra totalmente vertical. ¿Qué pasa cuando la barra esté totalmente vertical? ¿Qué torque produce el peso? Pero no produciría. No produciría. Bueno, entonces resulta que, Profe, ajá, ahí también entraría el tema de vencer la inercia del mecanismo en reposo para poder ponerlo en movimiento. no se va a poner ahí porque eso va a depender de la posición en la que se encuentra el mecanismo en reposo, ¿verdad? Entonces, ese análisis, mientras nosotros nos aseguremos que el torque va a vencer todas las fuerzas en cualquier posición, está venciendo, ya ahí está considerando esa inercia. Por eso nuestros análisis consideran un momento de inercia también. Entonces no es necesario. Ok, pero entonces quiere decir que si retomamos el análisis anterior y le agregamos ahora un torque acá, vamos a tener al final, igual que hemos graficado todo en términos de cita 1, vamos a tener un torque y qué sé yo, podría ser algo así, no sé. Entonces, de esta gráfica yo voy a tomar de ahí cuál es mi torque máximo. Y ese es el torque máximo que voy a utilizar. Ese valor de torque máximo es el que voy a utilizar para calcular la potencia máxima necesaria que me va a permitir seleccionar el motor. ¿Está claro? Sí, si no de otra manera, no podría mover Porque si no, el entonces mecanismo. exactamente se me pone, mientras yo utilice el torque máximo, me voy a asegurar entonces de que esto me va a girar a la velocidad constante. Y algo muy interesante de los motores eléctricos, perdón un segundito, algo muy importante de los motores eléctricos es que ellos me entregan el torque que yo solicito. Ellos no me entregan un torque constante, me entregan el torque que yo solicito, siempre y cuando ese torque que yo le estoy pidiendo no supere al torque máximo que él puede entregar. ¿Está claro? ¿Cuál es el torque máximo que él puede entregar? Bueno, el motor está definido por una determinada potencia, es la potencia máxima, y una velocidad angular nominal, potencia entre la velocidad angular me da el torque máximo nominal también. Entonces, siempre y cuando yo no pida más que eso, él me va a entregar el torque que justo necesito
y a la velocidad constante nominal del motor. Profe, una pregunta. Ahí en la gráfica, ¿qué implicaría un torque negativo? Un torque negativo, bueno, de que en algún momento Se devuelve como el se le- mecanismo. como que se le quiera devolver la pieza más bien, y usted más bien como que tiene que sostener para que no se le vaya en solo tiro. O sea, eso sí puede suceder. Y sí puede suceder. Y entonces mi pregunta es, ¿ese valor de torque para la potencia debería ser entonces el valor absoluto del torque? Porque de ahí podría haber un torque negativo que sea mayor que un torque positivo. Sí, lo que pasa es que eso depende también de consideraciones de diseño que tengo que tomar en cuenta. Ok. No debería de, no debe de darse, o sea, debe de procurarse que esa condición no se dé. Ok. Pero véanlo así, voy a tomar una herramienta acá. Digamos que yo tengo que mover esta pieza y esta pieza es muy, muy pesada. Entonces voy a hacerla girar en sentido horario, ¿ok? En ese primer movimiento, a partir de esta posición, el motor tiene que hacer un torque importante para levantar. Ok. Conforme va subiendo, llega a una posición vertical y aquí el peso ya no ejerce ningún efecto negativo. De aquí para atrás, el peso trata de devolverme esto y el motor lucha contra eso, ¿de acuerdo? Tiene que vencer el torque que ejerce el peso. Cuando llega aquí, ya el peso no ejerce ningún torque. Ahí el motor hace el esfuerzo mínimo. Pero a partir de acá, ahora más bien el peso trata de llevarse esto. Ajá, más bien le ayuda. Entonces, más bien se necesita para mantener la velocidad de rotación constante, más bien se necesita un torque negativo. Ajá, El motor eléctrico no puede hacer un torque negativo y sencillamente esto se me va a ir. Se me va. Y llega a una posición de equilibrio. Esta es una posición de equilibrio, se llama dinámico, otra vez cuando está en posición vertical, porque no es equilibrio estático, ¿verdad? Eso está en movimiento, ¿verdad? Entonces, estas cosas hay que evitarlas, porque un motor eléctrico puede, como en esta primera etapa de movimiento, puede variar el torque que está entregando, pero en todo caso es un torque positivo, es a favor del movimiento, pero él no me puede frenar. ¿Verdad? Este torque negativo para mantener la velocidad de rotación constante, no lo puede hacer el motor. Sería un sistema de frenado. Entonces, luego vamos a ver qué consideraciones debo de tener para evitar estas cosas. ¿Está claro? Profe. Sí. Yo creo que ese efecto es lo que usan los mecanismos de retorno rápido, ¿verdad? Para hacer su recorrido de vuelta. O más o menos parecido. Es algo parecido, pero es un poco más complejo que eso. Y básicamente, para adelantarnos y no dejarlos ahí con ahí en el aire, se trata del balance de las piezas. De nuevo, si yo tomara esto, podemos hacer en la siguiente clase, tal vez podemos hacer el experimento. Voy a tomar esta pieza, le voy a poner un tornillo aquí, lo voy a sujetar con una tuerca y el extremo del tornillo que sobra aquí para arriba se lo voy a pegar a un taladro. Vamos a ver para que lo vean mejor ahí. Va a estar así, ¿verdad? Esto se lo voy a poner a un taladro como si fuese una broca y lo voy a poner a girar. ¿Alguien se podría adelantar y pensar cómo se vería ese movimiento? El taladro se va a mover en cierto punto. Se va a mover hacia los lados porque va a haber una fuerza centrífuga en la dirección radial, ¿verdad? Y va a tirar esa fuerza va a tirar hacia afuera en la dirección radial, pero es una dirección que está cambiando constantemente. Y entonces, si yo observara el taladro, voy a ver el extremo. Exacto, como un cono. Un cono. Exacto. Aquí está el taladro. Y se me va a ir moviendo así como un cono. Va a ser muy difícil para mí mantener el equilibrio ahí. Eso es porque esta pieza está desbalanceada.
Entonces, ¿cómo evito que se produzca eso? Bueno, poniendo a girar esta pieza alrededor Del centro de del centro de masa. Exactamente. de masa. Exactamente. Pero en esta pieza, en este eslabón, si yo lo pongo a girar alrededor del centro de masa, entonces ya se pierde, Claro. se pierde la funcionalidad del mecanismo. Tengo que hacer algo diferente. ¿Ok? Entonces, una de esas razones son estas cosas. Con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acercando el centro de masa al centro de rotación. ¿Okay? Eso es el balanceo de las piezas, que es otra parte de nuestro análisis de diseño de máquinas que tenemos que ver más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces retomando lo del torque, concluimos en que tiene que haber un torque de entrada, tiene que haber un torque en A, en el mismo sentido de la rotación, que ese torque va a ser una incógnita más, que una vez que la averigüe, que va a ser variable, de las curvas voy a sacar cuánto es el torque máximo. Ese torque máximo lo voy a multiplicar por la velocidad angular requerida en la entrada de movimiento en el eslabón AB, y eso me va a dar la potencia eléctrica del motor. ¿Ok? Esa es la potencia eléctrica del motor. Ok. Perdón, la potencia mecánica de salida del motor. Pero la potencia eléctrica, ¿cuál es la diferencia entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica? ¿Serán iguales? Resulta que no son iguales. No son iguales. ¿Por qué razón? Porque la potencia eléctrica es el producto del voltaje, ¿ok? Del voltaje por la corriente. Del voltaje, ¿cuál es este voltaje? Bueno, si es un motor que funciona con 240 voltios, por ejemplo, esto es algo que me lo está entregando las redes de suministro eléctrico. Y esta corriente, ¿de qué va a depender? Va a depender esto depende del embobinado que tiene ese motor, y entonces, bueno, tiene un valor de corriente por ahí. Resulta que este producto de voltaje, de voltios por amperios, igual me va a dar watts, y yo puedo expresar esta potencia mecánica en watts. Pero resulta que esto es lo que le está entrando, esto es la potencia eléctrica que entra al motor, pero el motor no es 100% eficiente. El motor no es 100% eficiente. El motor tiene una determinada eficiencia menor que 1. Entonces, la potencia mecánica es menor que esto. Entonces, la potencia eléctrica requerida en el motor va a ser igual a la potencia mecánica dividido entre la eficiencia del motor. Esto es entonces... Esa es la eficiencia del motor eléctrico. Ah, bueno, sí, porque la potencia mecánica. mecánica... Ajá. Entonces, por ejemplo, esto podría ser, qué sé yo, 0.8. Es un valor realista. No vamos a decir que es exacto, siempre va a ser eso, pero por ejemplo podría ser 0.8. Entonces, que el torque es de 10 kilonewton por metro. La velocidad angular es de 10 radianes por segundo. Entonces, la potencia mecánica va a ser 10 por 10 a la 3 newton metro por 10 radianes por segundo, y eso me da 10 por 10 a la 3 es 1 por 10 a la 4, y por 10 más 1 por 10 a la 5. 1 por 10 a la 5 newton por metro por radianes sobre segundo, eso me da watts. ¿Verdad? O sea, 100
kilowatts. Entonces, la potencia eléctrica va a ser esos 100 kilowatts entre la eficiencia de 0.8 y eso me da. ¿Alguien tiene una calculadora a mano ahí? Sí, un segundo. $125 kilowatts. 125 kilowatts. ¿Ok? Un 25% más, ¿verdad? De potencia eléctrica tiene que tener. Ahora, resulta que entonces, cuando ustedes van a comprar el motor, no necesariamente se van a encontrar justo lo que necesitan. Entonces, ustedes van a buscar un motor que sea con una potencia mayor o igual a esta. Bueno, mayor o igual a esta. Si es mayor, significa que entonces va a entregar un torque más grande, ¿no? No. Va a entregar justo el torque que se le pida a cada instante durante el ciclo de movimiento. ¿Está bien? Bueno, entonces, resumiendo, ustedes van a hacer el análisis, no lo tienen que hacer desde cero porque yo les voy a entregar el documento con eso, pero ahora con la variante de que vamos a poner una incógnita más que va a ser el torque en A. ¿Cuántas incógnitas vamos a tener entonces ahora en todo el mecanismo? BX, BY, Son tres CX. pisos, A, B y C, ¿verdad? Ajá. A, B y C con 2 incógnitas cada uno, ¿verdad? Ajá. Aquí tengo 6 incógnitas, 6, más el torque, 7. 7 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones puedo plantear? 4. Ah, no. 3 por barra. 3 por barra, ¿ok? Y no estos son A, B, C, D. Son 8 incógnitas. Ajá. Y más esta, 9. Y puedo plantear 3 ecuaciones por cada barra. Efectivamente tengo 9 ecuaciones entonces. ¿Ok? Entonces siempre tiene solución el sistema. Siempre tiene solución. Vean que ahorita en ese caso, sin considerar el torque en A, no fue necesario plantear sumatoria de momentos en la última barra. Bueno, ahora con este caso sí es necesario hacerlo. Entonces, yo les voy a dar el documento con el análisis, se los voy a subir a mediación y ustedes van a montar la hoja de Excel. Van a montar la hoja de Excel con hasta tener las gráficas entonces de todas las fuerzas BX, BY, CX, CY. Bueno, todas las fuerzas en A, B, C y D. Componentes X y Y de cada una de ellas y el torque en A. Si alguna de esas fuerzas se sale mucho de escala con respecto a las otras, entonces mejor dividimos el gráfico en 2 gráficos o en 3 gráficos, ¿verdad? Hasta llegar entonces a tener las gráficas de torque también. Eso sería para la tarea 3. Exactamente, sería la tarea para DIN 8. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esto? Ya de aquí, con este torque, podemos especificar el motor que requiere nuestra máquina. Pero todavía no sabemos cuál es la rigidez que necesitan tener cada uno de esos eslabones. ¿Ok? Esfuerzos. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esas fuerzas que calculamos? Ya tengo a AB con todas las fuerzas calculadas, entonces BY, BX, AY, AX, ya todo esto es conocido, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estado de carga creen ustedes que generen estas fuerzas sobre este elemento? Compresión. ¿Y por qué no tensión? Yo digo por el dibujo de la dirección de las flechas. Pero sabemos que esas fuerzas
van a tener, en algún caso van a ser positivas y otro Ajá. caso negativas, ¿verdad? Sí. Estas gráficas de las fuerzas, si yo grafico cada una de ellas, va a tener cosas así, ¿verdad? Ujú. Unas veces en sentido positivo, otras en sentido negativo. Okay. Entonces, bueno. Tensión y compresión, entonces. Para esta posición, donde tengo un ángulo cita 1, entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponer estas fuerzas en sus componentes paralelos y perpendiculares a la barra. Ujú. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces, así voy a decir que todo eso se va a Sí, traducir si en es una... mayor que 0, está en tensión, y si es menor, a compresión. Exactamente. Entonces, esto voy a decir B radial, A radial, y una componente de aquí A tangencial y una B tangencial. O sea que las componentes X y Y las vamos a descomponer por medio de este ángulo, ¿verdad? Que aquí me queda igual cita 1. La componente en Y, bueno, este ángulo de aquí va a ser 90 menos cita 1, ¿verdad? Ujú. 90 menos cita 1. Aquí también, 90 menos cita 1. Para llegar a esto, a las componentes radial y tangencial de esas fuerzas. El peso, igual, se va a descomponer así. Una componente radial o axial y una componente tangencial. Entonces ahora sí, las componentes radiales o axiales son las que van a generar tensión o compresión. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, va a ser en función de eso que determinamos cuál es el esfuerzo normal máximo que se va a dar ahí. ¿Cómo? Con las gráficas de esas fuerzas radiales o axiales. ¿Y qué efecto van a producir las fuerzas tangenciales sobre esa barra? Torsiones. Va a producir torsión en la barra. Torsión en la barra sería hacerlo así. Flexión. A flexión, sí. Lo que va a producir es flexión. Entonces, en ese caso, tengo que hacer el análisis por flexión de ese elemento. Aquí hay un momento y hacer entonces el análisis por flexión. Las fuerzas que aparecen en A no van a producir ese efecto, solamente la fuerza tangencial en B, ¿verdad? B tangencial. Y el momento es otro análisis y con base en eso, pues entonces vamos a también a calcular los esfuerzos que nos van a permitir determinar finalmente cuál es el área de sección transversal que tiene que tener la barra. Ujú. Claro. Bueno, Sí. quedamos acá entonces, entonces recuerden, la tarea sería montar las gráficas en Excel hasta fuerzas, ¿verdad? Ok. ¿Alguna consulta? Todo bien. Pero sería montarlas con el torque en A, ¿verdad? Con el torque en A, exactamente. Para Y, ello, yo le subo el documento ahora, entonces, con el mismo análisis que acabamos de ver ahora, pero considerando el torque. ok.